Buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo. Hoy estamos en el episodio número 261 de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y se discuten temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y esta noche tenemos un programa dedicado al libro San Juan 1797, compendio ilustrado del gran asedio de San Juan de Puerto Rico en 1797, con su autor, don José E. López Reyes, quien es cartógrafo y escritor y estuvo participando en el segundo Congreso de Historia del Viejo San Juan hace unos días, hace una semana. Saludos, don José, ¿cómo se encuentra? Muy bien, buenas noches a todos en Puerto Rico y me imagino que todo el mundo. Estamos listos para presentarlo. ¿Estamos listos? Puede comenzar. Eh, tengo la buena suerte de haber hablado en el Congreso Internacional de la Historia de San Juan, al cual me invitó la presidenta de la Asociación de la Historia del Río San Juan, la doctora Carmen Alicia Morales. Le agradezco a ella y a la directora de la biblioteca y el archivo, donde se llevó a cabo el Congreso, la Hilda Ayala, que me ayudaron a hacer la presentación. Y basada en esa presentación, yo he estado recogiendo una mejor manera de presentar este libro, que es bastante voluminoso. El libro es una primera edición. eh, yo tomé la decisión de producirlo de esta manera. Es un Cadillac. Es grande, 10 1/4 por 9 pulgadas de alto. Hay una razón: se estaban usando mapas antiguos y también dibujos que yo hice en 3 dimensiones. Yo hice el diseño y también la diagramación. Yo, una promesa que me hice, porque esto este libro es una promesa que le hice a don Ricardo, que de hecho que él me hizo una encomienda, y era básicamente atada al fuerte de San Jerónimo, y era educar a la gente con una pieza que todo el mundo pudiera apreciar. Y siendo yo cartógrafo, yo sé que cuando todavía se vendían los mapas en la gasolina que se desdoblan, yo era uno de los que llegué a dibujarlo. Y la virtud de esos mapas es que lo puede coger cualquier persona, de cualquier nivel económico y social, y lo puede usar, lo puede entender, y es por el diseño, que es fundamentalmente invisible y totalmente práctico, pero al mismo tiempo es una metáfora extraordinaria para algo que tiene la realidad del mundo, que es altamente compleja. El, la prim- Cuando yo decidí hacer esto, me hice una promesa que todo lo que aparecía en el libro tenía que tener un propósito y ser de tal importancia, porque no se había visto antes. Tratar de llenar el libro de cosas que no se habían visto antes. Y comenzamos con la cubierta, donde vemos un escudo. Ese escudo solamente se encontraba en el libro de Juan Manuel Zapatero. em, eh, Mi perra, ¿no? Go. En blanco y negro, y se había en Segovia, y yo escribí allá, se había perdido por 200 años. Em, yo comisioné a una artista de heráldica, y lo logramos con análisis comparativo y con otras piezas existentes, lograr a todos los colores. La bandera existe en otro escudo. Este escudo no es el escudo de San Juan. La ciudad entonces tiene el escudo de la isla, tiene el escudo de la capital y tiene el escudo que se le otorgó al regimiento fijo, que tiene esa parte verde, tiene las banderas y los cañones, que no son adornos, son parte del escudo. Lo más importante es la lanza del cordero. Es un vexilum. Un vexilum es una lanza romana donde se ponía una bandera con el nombre o el número de la legión, y en este caso es encarnada, no blanca, porque es un banderín de
de un escudo guerrero. Si nos movemos a la próxima parte, vamos a ir a la tabla de contenido y aquí hay muchas cosas, pero yo dividí el libro en 13 secciones. La parte más importante está en la página 73, que es el asedio, pero eso vamos a llegar a un momento anterior a eso. Hay un número de secciones que presentan el mundo y la ciudad de San Juan cómo estaba antes del asedio. Eso es necesario entenderlo porque hay muchas cosas que no se entienden o malentendidos o mitos o cosas que la gente pues pensaba que era correcta. Si pasamos vamos a ver la página. Por cierto, en el Archivo Digital Nacional ya tienen el libro, mira la página 9, no 6, perdón. 6. Y aquí estamos en la tabla de contenido. Vamos a volver al PDF. Página 6. Ups. Ok, 6. El principio se encuentra una sección sobre el estado del mundo. Mucha gente, yo hablaba con don Ricardo de cómo hacer ciertas cosas y él siempre me decía que si tú quieres entender algo, si tú quieres saber algo, haz un ejercicio a menor escala y entonces entiéndelo, entiende lo que envuelve y las consecuencias. Y una de las cosas que hicimos fue crear un grupo de recreadores históricos que a través de los años, de hecho, hubo hasta 3 grupos. eh, Aprendíamos de la gente, de la audiencia que tenía todo tipo de personas y también de los académicos, porque hay muchas cosas que se entendían que tenían que ver con este asedio. Uno de los mitos es que venían a tomar a Puerto Rico para entonces tomar los Estados Unidos. Eso no es cierto. Otro mito es simplemente que venían a Puerto Rico. En el principio yo puse una historia bien corta porque las guerras napoleónicas tienen otro nombre, se llama la Guerra de Coalición, el ataque a San Juan fue parte de eso y no estaba en la expedición de 1797 de Abercrombie y Harvey, de la general Abercrombie y el almirante Harvey. Aquí hay un mapa donde yo ilustré la expedición, que tenía básicamente de 6 a 7 destinos que la flota inglesa y el ejército que transportaban iban a tomar como parte de su misión de ese año y las cumplieron todas. Hay otro mito que se dice que si vinieron a Puerto Rico y si hubieran tomado Puerto Rico, sabe Dios si hubieran llegado a Latinoamérica, a Sudamérica. Pues ese es otro disparate porque la expedición de Abercrombie Harvey, casi al principio de su expedición, fueron a Demarara y a Bernice, que son en Guyana, y las tomaron. Era una colonia y otra, cuando tomaron todas su destino, que eran parte de esa misión, Abercrombie y su segundo, Hope, volvieron a Inglaterra para pedir permiso para ir a Puerto Rico. Y la razón es porque una de las colonias españolas cayó tan y tan fácil que ellos esperaban duplicar ese suceso en Puerto Rico y le habían hecho claro al almirantazgo en Londres al ministro de Guerra, en esos días se llama ministro de Guerra, no de Defensa, que no había garantía porque Puerto Rico era un punto fuerte. Así que Puerto Rico no era un destino en la misión original del, 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 de la expedición. Que si vemos esa es la primera sección, es sobre la historia, es sumamente corta. Yo no quería expandirla demasiado. La próxima es sobre San Juan. Si venimos aquí,
Vamos a ir a la página 21. Ok. Noten que las páginas las estoy enseñando en la versión del archivo digital y estoy también enseñándole un PDF. El de PDF me puede enseñar las dos páginas, pero no se ve ese flujo de páginas y no se aprecia también los pliegos del libro. Están diseñados para ver los dos al mismo tiempo, mientras que en el PDF se ve con mejor resolución. Y la próxima sección es sobre San Juan de Puerto Rico, y aunque las fortificaciones de la ciudad no tuvieron total efecto, y lo tuvieron, pero no, más como una causa para mantenerse alejado y atacar de la manera que lo hicieron. Pero la idea de que era un asedio que tenían que hacer caer las defensas de la ciudad estaban basadas en el buen diseño de las ciudades, de las defensas de la ciudad de San Juan, basada en la escuela de fortificación española de ultramar. Y en esta sección se mira rápidamente la filosofía de la defensa abalartuada. Y es básicamente que hay diferentes tipos de baluarte. Hay unos que son regulares, otros irregulares. Todos están basados en polígonos, pero la regla fundamental de los baluartes, de la fortificación abalartuada, es que cada cara, cada fase, cada cortina defiende a la otra. O sea que no hay ninguna parte que no está defendida y hay partes de esta fortificación que no son abalartuadas. Un ejemplo es el morro que tiene partes que no defienden otras. Fíjense que hasta a la derecha aquí en pantalla, en el escambrón, y está el norte hacia abajo, los apostaderos tenían la idea de una estrella, el concepto de una estrella, que es un concepto abalartuado, aunque nadie ha visto cómo eran, porque eran lo que se llama en inglés earthworks, eran tierra compactada con los piedras para que la lluvia no se la llevara. Y todo está, como vemos aquí, está basado en polígono. Esta sección es lo que se llama un primer, es un libro de comienzo con los nombres de las partes, los ángulos, las máximas y reglas que definen todas las partes. Y esto le interesa tal vez a los ingenieros, a los arquitectos y a los historiadores, porque entonces explica por qué algunas cosas son de la manera que son. Otra vez tenemos los nombres de todas las partes y eventualmente llega una cronología del desarrollo de las defensas y cosas importantes como la visita de O'Reilly, el fallecimiento de O'Daly, el reporte de Mestre y otras. Llegamos a la próxima sección y está la Bahía de San Juan. Esto venimos aquí a la 29. Y aquí vemos, no, otra vez. Ahí vemos hay un dibujo. Yo lo encontré en Colombia. Es un poquito más tarde, en 1870, pero se ve el gran número de buques. Esto no necesariamente desde Miraflores, es tal vez desde Miramar. Y otra vez el diseño complementa los paneles opuestos. Venimos aquí. La bahía es sumamente importante porque la bahía fue lo que permitió la defensa de la ciudad, que entendemos que había tropas en las trincheras, regimientos fijos, los milicianos, las milicias disciplinadas y otros, las fuerzas sutiles, pero el poder reabastecer la ciudad, que fue una gran operación de logística, ganado, grano, pertrecho, hombres, caballos, todo moviéndose, fue sumamente importante.
Y por eso yo decidí dedicarle una sección a la bahía. Y comienza con algo que yo al principio no entendía, siendo cartógrafo, haciendo mapas, porque en un periodo yo diría que en un año, capitanes de buques, ingenieros, todos tratan de hacer un estudio hidrográfico de la bahía y ninguno tiene éxito, y la razón es porque ninguno era un matemático, y no podían plasmar en esa página lo que hacía falta para triangular la posición del buque a medida que entra a la bahía, hasta que llega Cosme Damián de Churruca. Por cierto, hay una nota aquí abajo, es una sola línea. Si vemos, esta es la bahía de San Juan, otro dibujo, esto está en el Congreso, y es de una carta de Harvey al almirantazgo. Y en el el postdata dice que habían 20 velas de buques mercantes de diferentes naciones. Y eso es un dato sumamente importante, porque lo que implica es que había comercio, y ese es el famoso comercio, el contrabando, porque eso eran de todas las naciones y no se permitía tener comercio en la isla, tenían que hacerlo, me parece, era con Barcelona. Y ahí vemos una prueba de que aquí estaba llegando mucho más de lo que se sabe, y que tal vez a los académicos necesitan ir todas las islas cercanas y mirar sus récords históricos y ver si decía algo de que se estaba enviando a Puerto Rico, o tal vez simplemente que se exportaba, y tratar de hacer una relación con lo que llegaba aquí o se consumía. Y entonces también la más importante es la bitácora, dependiendo de la nación, si mantuvieron récords. La bahía no se puede hacer un estudio hidrográfico completo hasta que llega el entonces capitán de fragata Cosme Damián de Churruca, que era de parte de un grupo de oficiales científicos que España desarrolló, y que eran matemáticos, astrónomos, hacían de todo. Y si se fijan en este mapa, y de hecho en el Museo del Mar hay uno grande que es el original que él dibujó, vemos que son diferentes a los que están aquí, que tienen cuadriculado, que tienen la profundidad. Nada de eso sirve, la profundidad no sirve si uno no sabe dónde uno está. Y si uno está en cualquiera de estos sitios, si uno observa puntos prominentes y permanentes, por lo menos 3, uno puede triangular con la posición del buque. Yo consideré de sumo interés de que un estudio hidrográfico tuviera presente la tercera línea de defensa. Por lo visto, desde la bahía se veía claramente esa línea que se ha perdido en el tiempo. Hasta llegó el punto que mucha gente decía que no, que tal vez no existió o que no era prominente, porque otra vez eran earthworks, era tierra compactada con sillería. Esa es la palabra que se me olvidó, sillería. Tú compactas la tierra y le pones piedra, losa, piedra, lo que haga falta para que cuando llueva no se erosione. Él vino en este dibujo en el 1794. Es una persona de interés, porque él también fue el primero que midió la presión barométrica. Él pasó un huracán en la bahía, sus dos bergantines, y él midió la presión barométrica a medida que se acercaba y se alejaba el huracán. Él fue quien matriculó 1.500 hombres de mar para las defensas navales de la bahía. Y es posible, no tengo evidencia, pero en la segunda línea de defensa se construye en 1794, y Cosme de Churruca escribió un libro sobre artillería naval. Si se fijan, hay 3 copias a la derecha, pequeñito, es la versión en inglés, la versión en español y la versión en francés. Seguimos, noten que empieza ya el formato, el formato, se me fue. El formato de, okay, el formato de las páginas opuestas, donde la de la izquierda a colores en español y la de la izquierda
es en blanco y negro en inglés. Todo el libro está traducido, excepto una parte que más tarde la voy a mencionar. Fíjense que aquí está un dibujo de la bahía. Las líneas rojas es como se movían las fuerzas sutiles y los abastos desde todos los puntos y todos los caños. Y en esos días los caños eran sumamente navegables. Los anaranjados eran los mangles y los que vivían aquí pues se los conocían y no se perdían. O sea que tenían una ventaja marcada sobre los ingleses que en la isla de Cangrejo, que hoy es Santurce, no era el único sitio donde estaban. Estaba, claro, los ingleses estaban en esa isla con cañones en Martín Peña, pero esa línea de defensa era porosa. Ellos entraron y llegaron hasta Guaynabo, casi hasta Carolina, a Torrey, y hay evidencia de eso que más tarde los voy a explicar. Ahora vienen las defensas navales. Aquí hay una lancha cañonera. Estos fueron unos modelos que yo mandé a comisionar para el Museo del Mar. Esta es la lancha cañonera. Y aquí vemos hay un artículo corto sobre la historia de la lancha cañonera por un profesor de Gibraltar, Enrique Pérez Carmona. Y está muy bien hecho, y otra vez se ven los diferentes tipos de lancha, y muchas se desarrollaron para el gran asedio de Gibraltar. Y entonces viene la otra parte de la defensa de la bahía, que eran los pontones y ganguiles. Si miran a la izquierda arriba, ven como una barcaza que tiene un artefacto con ruedas. Eso era la máquina de dragar que estaba en los pontones. Todos los puertos mayores tenían una pala de estas, y las ruedas eran para que se metieran uno o dos hombres adentro y corrieran. Ese era el motor, eso es lo que lo movía. No tenían todavía motores de vapor. Otra manera de hacerlo, entonces, esos eran pontones. A la derecha vemos una barcaza, se llama un gangil, es un flat bottom boat, es un bote que no tiene profundidad y es plano debajo, y tiene una recámara con dos compuertas. Eso, la pala lo llenaba, y entonces lo llenaban. Todos estos tenían velas, salían de la bahía y la descargaban fuera de la bahía. De hecho, hasta este día se hace eso, se draga la bahía y se tira allá afuera. Okay. Aquí hay un reporte de la situación con todas las defensas, y menciona los pontones, los ganguiles, las tropas. Cada uno de esos tenía 30 hombres. Las lanchas cañoneras tenían 12 a 13. Tenían pequeños cañones y un cañón grande. Y algo que descubrí es que por lo menos dos ganguiles, una cañonera y un bote, una cañonera y un bote tenían lo que se llaman órganos. Y órganos es mucho antes, existían antes del siglo XVIII. Es básicamente los tubos de un fusil en fila, sea en ángulos o derechos, que se pueden disparar todos al mismo tiempo, y se usaban de noche para guardar ciertos sitios como la entrada a la bahía, o la dársena en San Juan, por si de momento se aparecía un bote con ingleses. Esto le daba al defensor una ventaja al hacer una descarga rápida, que avisa que algo está ocurriendo, y también pone una gran cantidad de fuego sobre el enemigo. Esta parte es sumamente importante. Otra vez, fíjese que estamos en la sección de la defensa de la bahía. Aquí hay nombres de diferentes pueblos. Y estos son la relación de capitanes y tripulaciones de las armadas flotantes en el puerto, las lanchas cañoneras, gánguilas y pontones. Y estos fueron los hombres de mar que se matricularon a cambio de derechos de pesca, transporte u otros,
Y yo lo considero sumamente importante para que entiendan que de todos estos sitios, esto es un solo reporte, hay varios, porque faltan los del sur, faltan los del oeste, y entonces yo le puse los escudos de los pueblos, de dónde vienen toda esta gente, pero habían tal vez 3 veces esta cantidad de gente de todos esos pueblos. Ahora llegamos a la sección de las armas de la ciudad, y si se fijan, si vamos aquí a la página 47. 47. Esta es el tren de artillería. Oh, uno más. Este es lo que se llama el tren de artillería y tiene todos los cañones. Y si se fijan, hay 3 tipos de cureñas o carruajes para los cañones. Estos que están aquí son los primeros a la izquierda, son los de campaña. Los del medio son los de plaza y los últimos a la derecha son los navales que se encontraban solamente en buques. En San Juan, yo hice suficiente investigación y encontré suficiente evidencia de 3 lugares, tal vez 4, que me han hecho llegar hace poco, hace menos de una semana y media, de evidencia de que en las murallas, en los baluartes, durante el asedio, lo que había era cureñas de plaza. Estas cureñas de plaza que vemos en el medio, que son más cortas y son más fáciles de manejar. Y la razón, vamos a volver al PDF. Una notita sobre esta imagen. Esta imagen yo originalmente la vi en el internet en blanco y negro, no tenía ninguna información. La investigué casi por 1 año y medio y encontré primero en el libro que aparecía, que era el libro sobre el tigre, que es supuestamente el cañón que le quitó el brazo al almirante Nelson, y lo tienen allí exhibiendo. Conseguí el libro y en el libro decía que estaba en la colección de Anne Brown. Busqué la referencia, la encontré, que es esta que vemos aquí, y hay un gran número de estas maestranzas. Esta es la de artillería, pero habían otras maestranzas que tienen esa misma referencia, y la razón es que cuando yo encuentro esa referencia y miro a ver lo que es, pues Anne Brown es la colección más extensa en el mundo de imágenes militares de tiempos antiguos. No encontraba esto, lo que había era uniforme. Y empiezo a rebuscar y eventualmente encuentro un cartapacio, un folder, donde estaban todas las maestranzas españolas. Y por eso es que cuando mucha gente me dice, mira, tienes la misma referencia para todas esas imágenes, y es que esa es la única que existe, esa que vemos aquí sobre la colección Anne Brown, las vamos a ver en un momento. La razón, no voy a profundizar mucho en esto porque no es importante, pero esta es la cureña que se encontraba en todos los muros, todos los baluartes, en todos los sitios. ¿Y por qué? Voy a tratar de ser lo más breve posible. La cureña naval, la que tiene las 2 rueditas pequeñas, la de la derecha, cuando se le pone el cañón tiene su centro de gravedad en los muñones, que son los 2 bracitos. Lo que ocurre cuando uno pone en una cureña naval el cañón es que se divide, se cancela el frente del cañón, lo cancela la parte anterior, la cancela la parte posterior, pero queda el peso de la cureña misma naval, que es básicamente una pelota de madera. Es sumamente pesada, especialmente para los calibres grandes, que es lo que tenía San Cristóbal y las otras defensas. De hecho, se han hecho una réplica de cureñas que yo personalmente no creo que existieron. Y si miran aquí, hay una cosa que se llama un espeque, que es una palanca. Si uno tiene que avanzar esa cureña naval, retrocederla o alinearla para apuntar, hace falta varios hombres, tal vez 3, 4, 5, la dotación era de 12, tratando de levantar en peso un cañón porque tiene el centro de gravedad en el eje, el eje del frente,
y también el peso de la cureña, con el riesgo de que al no estar bien limitado, y esto nos ha ocurrido con los cañones, porque yo seguí las instrucciones de Ricardo, tú quieres entender artillería, tú tienes que tener cañones, y yo llegué a tener 2 cañones de bronce, y los cañones que están en cureña navales tienden a cocotarse hacia el frente. Y no es fácil, es agotador, si no imposible con los altos calibres, pero lo más importante no es que lo puedan o no lo puedan hacer, es que una dotación de 10 o 12 hombres en defensa de una ciudad tiene que poder hacer eso por 10, 12 horas, 20 horas y no van a poder, mientras que con una cureña de plaza o de campaña el cañón está perfectamente nivelado, el centro de gravedad en el eje, y lo único que hay que levantar, como si fuera una palanca con una ventaja mecánica, es el rabo de la cureña. Vamos entonces a seguir. Aquí vemos vemos el cañón, las diferentes partes, vemos la diferencia entre un cañón, un obús y un mortero. Y entonces empezamos a ver otras de estas imágenes de las maestranzas, pero no vamos a invertir mucho tiempo. Aquí yo calculé, yo tenía un interés en las bolas de cañones que habían en los fuertes y diseñé esta tabla y la calculé basada en el hierro inglés. Los hierros no eran iguales, eran diferentes para diferentes naciones. Eso es otra manera de saber qué tipo de hierro, de quién era una bola de cañón y no solamente el calibre. Si seguimos, vemos otra maestranza, otra más, todas estas vienen del mismo sitio, de la misma colección. Aquí están entonces como parte de la maestranza artillería los polvorines, y esto lo han visto muchas veces, pero lo que no se habla mucho es de lo que llamamos la chimenea de los polvorines, que no era parte del diseño original. ¿Por qué? Porque eran para rayos y fueron instalados mucho más tarde, como en los 1870, para que los relámpagos no hicieran estallar el polvorín. Llegamos a las maestranzas y aquí esto lo vamos a pasar rápido porque esto consume mucho tiempo, pero todas estas se encontraron y tienen la misma referencia. Era 1737 y tienen todas las herramientas habidas y por haber, hasta los minadores, carpinteros, carreteros, todas estas maestranzas. Y me van a preguntar por qué yo puse todo esto. Y esto atiende una gran preocupación de don Ricardo, y él siempre se quejaba. Yo hice libros con él por 28 años de la pasión que mucha gente tenía, se está refiriendo, me imagino yo que académico, con la pobreza y la pobreza. Y esto presenta las destrezas que eran necesarias, presenta que había una economía, presenta la idea de que se hacían cosas y que no había tanta ignorancia, o sea, que en San Juan y en la isla había mucho más de lo que tal vez no estamos conscientes, y ese es el propósito de presentar todo esto. De hecho, en el reporte de Francisco eh, de Paula, él menciona cómo los calafateros cruzaron hasta las lanchas cañoneras y reconstruyeron una cureña, perdón, sellaron el bote, los de la maestranza de artillería reconstruyeron una cureña, y los que trabajan en botes fueron y quitaron los mástiles, porque los ingleses veían los mástiles y podían dispararle. Y toda esta gente tenían una destreza, incluyendo construir las máquinas de dragado, tal vez grúas para montar cañones, otras cosas. Aquí llegamos a lo que ya llamé los adversarios en la página 60. Volvemos aquí. 60. Y es la 61, pues, es una más. Y vean que otra vez tenemos las imágenes opuestas. Y por cierto, estos textos que están a la derecha del comienzo de una sección, fue pedazos de información de todos los recursos imaginables que tal vez dan una mejor idea de lo que estaba ocurriendo, de lo que se estaba sintiendo en esa época.
y son cosas que no necesariamente se encuentra uno en las presentaciones del asedio. Y una de ellas es en particular que hay la percepción, uno le pregunta a la gente cuántos bajaron los ingleses y dicen, bueno, bajaron 4.000, otro dice que bajaron 7.000, otro dice bajaron 10.000, y tal vez todos tienen razón. El único problema es que no están totalmente correctos. En la expedición salió con 30.000 hombres originalmente y sobre 100.000 toneladas. Cada hombre, cada marinero, soldado, oficial, todo el mundo se le asignaba como parte de la logística de una flota en estas expediciones media tonelada. Eso era comida, agua, cuánta cosa uno se puede imaginar porque necesitaban todo eso. Cuando salieron de Inglaterra, se encontraron con una tormenta que hundió gran número de buques, tuvieron que volver. Hacer el cuento corto, se organizaron, repararon, salieron otra vez, los cogió otra tormenta, volvieron, se organizaron y al fin y al cabo llegaron a Trinidad y Tobago tal vez 10.000, un número muy reducido, de los cuales quedaban como 4.000 para la expedición a Puerto Rico, más las tripulaciones de los buques. Aquí vemos los uniformes locales, incluyendo a Campeche, porque había civiles en las milicias urbanas y toda la gente de logística que estaba envuelta. Si vemos abajo, a la de aquí, se ha hablado mucho de todos estos uniformes: regimiento fijo, artilleros, milicia disciplinada, morenos libres, caballería, los ingenieros, y el capitán de puerto, que es el uniforme de abajo a la izquierda. Y vemos uno abajo a la derecha que pintó Campeche en el baluarte de San Cristóbal. Y claramente se ve que no tienen los alamares en el pecho, las franjas rojas de las milicias disciplinadas, y la razón es porque esos eran los 200 artilleros que don Ramón de Castro trajo de Santo Domingo. Aquí vemos el uniforme, y eran los únicos que tenían experiencia con calibre grande. Los ayudaron tripulaciones de los buques franceses, pero eran un número sumamente reducido, porque si uno tiene 200 hombres y cada cañón necesita de 10 a 12 y hay tantas horas al día, o sea, no hubieran podido defender con ese número reducido de gente. Aquí vemos dónde estaban apostadas las fuerzas locales. Entonces vamos a seguir rapidito, y aquí empieza la sección de los uniformes ingleses, pero anterior a eso hay una parte sumamente importante. Está Abercrombie, está Hope, el general Hope, y está John Moore. John Moore, el tercero de la derecha, era el oficial más confiado de Abercrombie. Él no pisó Puerto Rico, él estaba enfermo, él se quedó en Santa Lucía de gobernador con una guarnición. Si miramos a la de izquierda, aquí vemos todas las unidades que normalmente se mencionan, con todos esos grandes números de la expedición, y entonces entendemos porque alguna gente dice 10.000, otro dice 7.000, otro dice 4.000, y todos tenían razón, porque 4.000 llegaron a la isla, pero la diferencia se quedaron en las islas de guarniciones. Aquí vemos en esta columna todas esas guarniciones, y esta página es sumamente importante porque cuando Abercrombie y Hope vuelven de Inglaterra, lo primero que hacen es que van a cenar con Moore, y en esta carta de la biografía de Moore, él menciona que Abercrombie le dijo por fin a dónde es que iban, y es que iban a Puerto Rico. O sea que no era un secreto y no era seguro, porque tenían que, fue una idea nueva para la expedición. Ellos no pensaban ir, era sumamente lejos, y su preocupación es que si las fuerzas revolucionarias francesas sabían de que la flota estaba tan lejos, él tenía temor de que hubieran tomado la isla
Él se hubiera tenido que internar en la selva con las tropas que tenía. Aquí vamos a ir rápido. Están todas las tropas, porque eran un gran número. Vamos a tomar un minutito. Si miramos arriba a la izquierda, el regimiento número 14, vemos al coronel Wilbur Ellis Doyle. Y a la derecha le sigue el próximo regimiento, es el 14, el 87, con el coronel John Doyle, mismo apellido. A la derecha de John Doyle vemos el teniente Charles William Doyle, Brigade Major, el mayor de brigada. Él era parte del 87. Esos dos señores con su mismo apellido, coroneles de dos regimientos, eran sus tíos. Su papá era un baronet, era un doble. Y él fue quien escribió el relato alterno, del cual vamos a hablar en un ratito. Él fue eventualmente una figura sumamente importante en la guerra de independencia de España para sacar a Napoleón. Pero vamos a seguir. Seguimos por aquí. Hay una sección sobre Campeche, voy a ser breve. Y ocurrió que estaba en una presentación sobre Campeche y estaban haciendo preguntas sobre los cuadros y me di cuenta que hacía falta un análisis de lo que presenta el exvoto y la pintura de Ramón de Castro, que son extraordinaria evidencia. Hay que entender que no había fotografía, que esto eran comisiones que se le hacían a Campeche para el ayuntamiento en el caso de la Ramón de Castro. La otra no estoy seguro quién la comisionó, pero la cosa es que tenían que ser precisas. Hay mucha gente que le fascina la palabra fantasioso. Dicen Campeche era fantasioso. La gran diferencia entre Campeche y los que usan esa palabra es que Campeche estaba vivo cuando él pintó sus pinturas. Y él era sumamente preciso porque él no estudió nunca anatomía. Él no podía hacer ciertas cosas, él compensaba con un gran detalle. Y hay mucho detalle en todas estas pinturas y de hecho, la de Ramón de Castro, yo la he estado mirando ya 22 años y cada vez encuentro algo nuevo. Tal es el detalle que los pabellones, las casetas, están apuntando la puerta en la dirección correcta. ¿Cómo lo sabemos? Otra vez, don Ricardo, si quieres entender algo, hazlo real. Conseguimos un pabellón que nos compró el Park Service a los recreadores históricos y lo montamos mirando al noreste. Vino el viento del noreste, la influencia la llevó. Lo pusimos las casetas mirando en la misma dirección que aparecen en la pintura y efectivamente evitan que se inflen las casetas con el viento. O sea que aquí hay mucha información. De hecho, uno puede coger con lupa, ver los regimientos, uno ve los alamares y los colores de la solapa. Vamos a seguir, que tenemos que avanzar. Fíjense que aquí está en inglés la página opuesta. Y llegamos a la sección del asedio, del diario de disposiciones. Se me olvidó la página. Es la página 35. Ok. Aquí. Esta vez llegó. Y vemos las páginas opuestas. Esto es un dibujo de un desembarco en Holanda. Y no es aquí, pero demuestra la Cabria bajando el cañón, las lanchas esas que mencioné, que son llanas y planas debajo. A la derecha describe que este es el diario de exposiciones y vemos que hay 8 menciones de ese diario de exposiciones en diferentes publicaciones. Y una cosa que yo descubrí es que a medida que uno se aleja del diario de exposiciones del gobernador, era básicamente una colección, una compilación de notas, órdenes, disposiciones, todas estas cosas que tenían escritas, y de hecho no todo lo que pasó se escribió. Y el secretario de la gobernación, un tal don Alonso Cangas Llano, pues lo convirtió en un diario de exposiciones que envió a España. El próximo secretario de gobernación, Córdoba,
él lo publica, lo pone en un libro. Y una cosa que yo noté después de esto es que cada vez que hay una publicación nueva, la publicación nueva trata de corregir. Y el problema con las correcciones es el cambio. Y yo empecé a notar errores, cambios de nombre, otras cosas. Y yo me acogí a la de Córdoba para hacer el diario de disposiciones. Am, si movemos esto hacia la derecha, aquí empieza el diario de disposiciones ilustrado y vemos que está la página colores a la izquierda y la página en blanco y negro en inglés, la de izquierda español, la de la derecha en inglés. Y es el comienzo. Noten que este es probablemente una de las primeras cosas que yo quiero mencionar, y es que mucha gente dicen que vieron la flota en el este de Puerto Rico y avisaron con señales de humo. Yo les reto a cualquiera que haga una fogata lo suficientemente grande para que se vea desde San Juan, en una época que todo se cocinaba con leña, aparte de que no se va a ver el viento, la distancia, tantas cosas, simplemente no se va a ver. Sí, los guardacostas, que eran probablemente morenos libres, las milicias de Loíza, eh, avistaron la flota y simplemente alguien se montó a caballo y fue a la ciudad. La idea de que los caballos para uno y para otro es falso. En esa época todo el mundo tenía caballos y hay evidencia de esto. Y voy a hablar sobre el diario de Dole porque es necesario explicarlo. Una de las cosas que pasó cuando llegaron es que los Lowensteiners, los mercenarios alemanes, que no tenían muy buena disciplina, antes de hacer su campamento, se tiraron para la campiña, pasaron las líneas al frente y volvieron con un montón de caballos y los estaban vendiendo a 2 pesos cada uno. O sea que los caballos estaban sueltos y había por montones en todos lugares. De eso no hay manera de documentarlo, pero lo más seguro, sí, del este de la isla avisaron, pero no fue con señales de humo. Pero no importó porque la flota, como yo estuve en el Navy 6 años, y una de las primeras cosas que hacíamos cuando íbamos a un puerto nuevo es navegar enfrente de la ciudad, porque uno no cruza el mundo para no ver el destino. Pero había un propósito adicional, la idea de desplegar la flota enfrente de San Juan era la posibilidad que al ver ese poderío se rindieran automáticamente, que era lo que pasó en otra isla. Eh, Eso no ocurrió, pero básicamente se acercaron, fueron divisados. Hay 2 recursos que confirman esto. El primero, Francisco de Paula, que no solamente lo menciona, sino que le da hasta uno hasta la distancia y el ángulo de la boca de la bahía de San Juan. Y otro es por una ciudadana, una residente de la ciudad, que menciona que él se levanta y mira por la ventana y lo describió como un hormiguero de buques. Eran 60 y pico de buques, que cualquier día, en cualquier época, es un montón de buques, un gran número de buques. Y entonces, pues ahí yo lo plasmé y empecé a trabajar. Lo que vemos, si se fijan, la página de izquierda otra vez a colores en español, a la derecha en blanco y negro en inglés. Y cuando yo terminé el libro, yo decidí que al tener la imagen a colores en el lado izquierdo, eso me permitía usar algunos espacios de las de blanco y negro para añadir más información. Y entonces se hacen citas, en este caso de un libro que se llama Death Before Glory, que es extraordinario. Yo me comuniqué con el autor y entonces pongo la cita en español y en inglés. Vamos a seguir por aquí mismo. Aquí seguimos otra vez. Estas eran las lanchas, aquí vemos las lanchas que usaron los ingleses, que eran esos flat bottom boats, los botes llanos con fondo plano, y vemos el recibimiento con un solo cañón. Pero vamos a seguir porque tenemos que avanzar. No, voy a tratar de ser breve. Ok, ok.
Hay sobre 100 imágenes a colores. Estoy adelantando porque pues nos limita el tiempo, pero hay una parte sumamente, hay varias partes sumamente importantes que revelan, esa era una de ellas, la flota enfrente de la ciudad, que mucha gente piensa que la flota ancló en Torrecilla y se acabó, y no, navegaron frente a la ciudad y volvieron a Torrecilla. Otra cosa que ocurría, hay que entender que no había desarrollo en esos días. Todo Cangrejo se veía de rabo a cabo, y todo Atorrey y Miramar, todo eso se veía de lejos. O sea que si salían 100 hombres del Cuerpo Volante de San Juan en un bote, iban y bajaban por la bahía y se van a algún sitio, se podía ver. No había edificios, no había elevaciones que tapaban ese movimiento. Y los ingleses tenían también sus cuerpos volantes. Los ingleses decidieron hacer una emboscada para el Cuerpo Volante, pensando que eso eran las únicas tropas y las únicas fuerzas que estaban en Atorrey. Lo que yo descubrí mirando todos los relatos que encontré es que los que estaban emboscando a su vez fueron hasta cierto punto emboscados ellos mismos, porque mencionan claramente que el plan es hacerlos retroceder. No los hicieron retroceder porque los locales, que son los uniformes blancos, están siendo forzados a retirarse hasta Río Piedra. Era una trampa, lo estaban moviendo hacia Río Piedra. Cuando llegan a Río Piedra, allí estaban esperando la caballería de Bayamón y de Guaynabo. Y cuando yo hice este dibujo originalmente, yo no sabía mucho de caballería y tenía toda la caballería en un solo lado. Y el editorial, el señor Carvajal, el editorial Funciones Puerto, el tío de él, Francisco Carvajal, mucha gente no lo sabe, pero él fue capitán de caballería en la Guerra Civil, y le enseñamos el dibujo y él me dijo, eso está mal, dividíamos la fuerza para dividir el fuego. Y entonces decidí poner la caballería en dos grupos. Esta infantería liviana inglesa, en este caso alemana, los rojos eran, no me acuerdo cuál era Fusiliers y los otros, y los cazadores y los tiradores. Tienen fusiles cortos con estría, o sea que la bolita es bastante precisa, pero no pueden hacer una caja de infantería con defensa con bayoneta. O sea que no tienen mucha defensa en contra de la caballería. O sea que entre la rabia que tenían el cuerpo volante defensor de haber sido hecho retirarse hasta Río Piedra y lo más seguro tener baja, pues la adrenalina más la carga de caballería, que cuando se hace la carga es absoluta, uno le tira todo lo que tiene, pues hubo, y lo menciona así el relato, hubo un gran número de muertos, pero yo cogí y desmenucé lo poquito que está escrito, lo desmenucé. Tengo un número preciso de cuántos volvieron a Martín Peña. Tengo la cantidad de que estaba en el grupo, la unidad y hasta el nombre de los oficiales franceses. Y eran mercenarios alemanes y oficiales franceses. Y a mi parecer, con lo que está descrito en el libro, en algún sitio entre el centro judicial en Atorrey y tal vez la Universidad de Puerto Rico, tienen que estar enterrados como 70 mercenarios alemanes, que es un número inmensamente grande. Y tal vez no hay nada escrito. Yo me puse a pensar por qué no había nada escrito, y ni la caballería ni la infantería local, lo más seguro, había estado nunca en una batalla, tal vez algunos veteranos, y ciertamente no habían visto una victoria tan falta de balance, porque mataron a tanta gente que tal vez de esas cosas no se habla. Pero solamente la evidencia de lo que se encuentra un día. Yo tengo total fe y de que en algún sitio hay ese número enterrado. De hecho, hasta yo me creé, hay una quebrada, se llama Quebrada de los Muertos, pero creo que estaba ya ese nombre de antes. Esto es
es una parte importante. El resto, por cierto, tenemos el número de los que se rindieron, o sea, tenemos los que volvieron a Martín Peña, los que se rindieron y el número en que comenzaron. Y es claro, de 50 a 70 están enterrados en algún sitio. Otra cosa que yo hice, si miran a la derecha, están los nombres, y eso se encuentra en muchos sitios, los nombres de los fallecidos del lado defensor, de los de aquí. Pero yo añadí algo adicional, yo añadí que lo tenía disponible. Añadí las esposas, los hijos, los padres, los hermanos, cualquier nombre o familiar que yo pudiera integrar para crear esa conexión emocional, para que entiendan que se llamaban españoles porque la isla de España, pero esto era como una provincia, y lo que pasa es que el bote tomaba un poquito más que Mallorca o Minorca, pero ahí están los nombres en que las diferentes páginas, cuando hay una fecha, yo los pongo ahí. Vamos a seguir rápido porque no podemos cubrirlo todo. Aquí viene la otra pedacito de información bien interesante, y esto es de gran interés para los arqueólogos, también los historiadores, pero mayormente los arqueólogos. Los campamentos, si vemos abajo, esto es una imagen de un campamento en Inglaterra, de Hoxie. Todas las naciones tenían reglas claras para montar campamento y todas eran con casetas. Pero ¿qué pasa? Otra vez, don Ricardo, si tú quieres entender algo, hazlo real. Yo logré montar un campamento en la Laguna del Condado y cuando terminamos, le dije a los muchachos, ¿se pueden ir? Yo me ocupo de todo, y entonces ahí cayó la lluvia y se mojaron todas las casetas y yo tuve que doblarlas todas mojadas y meterlas en mi carro. Y gracias a Dios tengo un gazebo y las mandé a secar. Pero ahí fue que descubrí lo que pesa una caseta, sea seca o sea mojada. Y cuando uno tiene un campamento como de 700 a 1000 casetas, uno tiene que montarlas en algún sitio. Y si uno entiende la logística de una flota, de una expedición, no hay espacio. Tengo un texto que describe, se lo hice llegar a un profesor que tenía la curiosidad, ese era otro mito, que iban a mover los franceses, agricultores franceses querían que los mudaran a Puerto Rico. Y eso es uno de los mitos que a veces se perpetúa en algunos libros sobre el asedio, y no entienden que esta flota no había espacio, no había espacio. Los soldados a veces dormían uno encima del otro, y no estoy exagerando. No había la media tonelada para cada hombre, cogía todo el espacio, la pólvora, la bola de cañón, no, simplemente no lo había. En esta expedición no había espacio para caseta, y cuando llegaron, ellos no pensaban hacer un asedio a largo plazo. Y por arriba a la izquierda, originalmente yo dibujé ese campamento que vemos ahí con casetas blancas, pero cuando descubrí el diario de Charles Doyle, y de hecho me lo confirma una carta del capitán Stewart, un capitán Stewart, que se me olvidó incluir en el libro, es uno de los errores. Aquí vemos a la derecha del campamento hecho de choza que ellos hacían de penca, de palma, de lo que fuera, y rama. Y ahí vemos los regimientos de información con sus banderas. Eso es la Valdoriotti. Y los que conocen sobre el asedio saben que hubo una gran conflagración, fuego, para retirarse los ingleses. Lo que no se sabía en el lado español es que, o el lado de defensa, o el lado criollo, como queremos llamarle, que el fuego no era la maleza, el fuego era el campamento, eran todas esas ramas y pencas y cuanta cosa había, que estaba llevada ya 2 semanas de seco. Tan intenso el fuego cuando se están retirando, que Doyle, que fue el 87, su regimiento que cubrió la retirada, dice que casi no escaparon al fuego de tan intenso que era la llamarada. Yo creo que la Valdoriotti, la San Jorge, la playa de San Mateo está tan desarrollado que no se presta para yacimientos arqueológicos, pero si se barrena core samples, que tengo aquí el nombre en español, brocas huecas, o sea, se barrena con un tubo y se saca una estrata del suelo. Si se hace tal vez con ejemplo en patio, en diferentes sitios, en un cuadriculado extenso, se puede corroborar con el diario de Charles Doyle, que describe el campamento inglés con detalle, buscando la estrata de ceniza
de estrata donde se quemó, porque normalmente esos fuegos, esos grandes fuegos dejan una estrata, dejan una camada en el suelo a medida que el suelo sigue amontonándose. Y con esos core samples se puede determinar la extensión del campamento, y de hecho y tal vez ciertos sitios todavía están expuestos. Un ejemplo es la diócesis allí, que tiene un terreno grande, tal vez patios que pueden convertirse en yacimientos. Estamos hablando en la San Jorge abajo hasta la Valdoriotti. Seguimos aquí y vamos a seguir. Hay muchos detalles, pero vamos a llegar al día 8. En el día 8, toda la primera línea, todas las lanchas cañoneras, gánguiles y pontones que están disponibles en esa área, empiezan a cañonear tal vez cuando oscurece y hasta las 2, 3 de la mañana, con bola de cañón, la trinchera inglesa que en ese momento se estaba excavando. En cierto momento que se había acordado, dejan de cargar bola de cañón y disparan los cañones con pólvora para mantener mantener la ilusión de que estaban cañoneando con balas. Y ahí un número de canoas, que eran canoas, lleva a 50 hombres del regimiento fijo y 20 de las milicias disciplinadas, y hacen un ataque a la trinchera principal de los ingleses. Eso todo el mundo lo sabe del asedio. Lo nuevo en el libro es que Charles Doyle, que escribe el diario alterno, el relato alterno, estaba en la trinchera. No solo eso, la gente que estaba excavando la trinchera era el 87, su regimiento. Y él lo describe todo y con gran pena, porque le estaba matando a sus soldados. Y de hecho dice, si no hubieran gritado cuando entraron a la trinchera, a la posición de artillería, hubieran matado. Había 300 sin armas, sin bayonetas, sin sables, sin fusiles. Lo hubieran matado a todos. Si vemos, vamos a avanzar. Aquí está. Arriba a la izquierda, ahí vemos la trinchera y notamos que es en forma de herradura. Y lo que se sabía antes de un dibujo de Juan Manuel de la Cruz, el ingeniero Manuel de la Cruz, de 1801, donde todavía está la trinchera y nadie entendía por qué era una herradura, pero cuando yo la dibujo en 3 dimensiones en el rodeo, arriba en Miramar, nos damos cuenta que ellas empiezan en el lado retirado, la zanja, para protegerse del cañoneo de los defensores hasta que llegan al lado opuesto, y ahí empiezan a poner sacos de arena y otras defensas. Esa noche cuando cruzan el caño, casi capturan a Hope. ¿Se acuerdan de Hope, el segundo al mando que fue a Inglaterra con Abercrombie? Casi lo capturan. Hay mucha información, pero tal vez lo más, aquí lo pongo aquí en noten que, déjame la página 115. Página 115. 115. A ver si esa es. Okay. Ahí vamos. A 115. Vemos aquí que está los criollos, los defensores. Hay que entender que esta gente eran de varias generaciones ya en la isla, de diferentes maneras. Está enseñando cómo atacan a la posición inglesa. Y a la derecha, en la página de inglés, que es el mismo dibujo, yo puse en ese cuadro gris bien grande, está una de las pocas veces que yo traduzco el relato de Charles Doyle, porque el lenguaje de Charles Doyle, que fue educado en una casa de nobles, es tan especial que yo no me consideraba, no me tocaba a mí hacerlo, le toca a otra persona que lo pueda mantener
viva esa manera de escribir, pero hay una parte importante y es que la biografía de Abercrombie, que el hijo publicó, dice que, los soldados de Puerto Rico no eran de buena calidad y solamente cumplieron con su deber porque tenían un muro. Y Charles Doyle, en su libreta, donde no está supuesto a publicarse, de la libreta de Brigade Major, donde está poniendo todos los datos correctos de inteligencia, logística, operaciones, todo. Con gran tristeza menciona cómo le matan a sus tropas y al mismo tiempo dice que no podía evitar, he could not avoid mentioning they were gallant. Él no podía evitar mencionar que lo gallardos que se veían. Que yo creo que es extraordinario pues se presta para más trabajo para los que les toca estudiar todo esto. Al entrar a la trinchera se dieron cuenta de todo lo que estaba ocurriendo y esa mañana los ingleses, pues para contrarrestar, empiezan el bombardeo y los próximos días es fundamentalmente es un duelo de artillería. Esto vamos a seguir. Llegamos a Miraflores. A Miraflores, los ingleses no sabían que Miraflores tenía un polvorín, tenía un cuartel. Ellos pensaban que era simplemente una islita en el medio de la bahía de poco valor o tal vez un mangle. El general de Castro envió a los morenos libres en las mismas canoas con el mismo elemento de sorpresa que tuvieron las noches antes los otros, a desembarcar. Si uno lee el relato de lo que ocurrió en Miraflores, y esto yo lo considero sumamente importante, lo voy a condensar. Reconocen, investigan que el polvorín no de que tenga pólvora ni pertrecho, que los ingleses no han desarrollado posiciones de artillería y entonces volver. Esa era su misión e inmediatamente los dos, el diario de posiciones de Castro y en el de Doyle, menciona que cruzaron y hicieron eso. Pero en el diario de disposiciones claramente dice que el que estaba a cargo decidió que como habrían tenido tanto éxito, sin tener que empezar a caminar hacia ese rodeo, hacia la trinchera inglesa, para ver si podían duplicar la hazaña de la noche anterior. El único problema es que por lo que ocurrió en las noches anteriores, los ingleses ya tenían scouts a caballo. Y efectivamente se encuentran con una patrulla. De hecho, los defensores en el lado del Escambrón también tenían esas mismas patrullas. Se encuentran con un soldado a caballo y hay un tiroteo. Era totalmente oscuro y en vez de retirarse a sus canoas, el que estaba a cargo decide seguir. Ya no tienen el elemento sorpresa, no tienen cubierta de artillería y los ingleses tenían un cuerpo de respuesta rápida. En el diario de posiciones dice que había 300 de infantería, unos 20 caballos, un poco más, caballería, soldados de caballería y un número de cañones. En el diario de Charles Doyle reduce el número de infantería a 90. Lo reduce todo un poco, pero no importa, porque hay que entender que el lado inglés tenía experiencia, eran veteranos y los morenos libres nunca habían visto esto, pero con todo eso logran retirarse. Y entonces yo me pongo a estudiar por varias razones, mucho después del libro publicarse, porque uno lee el diario de Charles Doyle y si uno no lo está buscando, no lo ve. Y descubro que si vemos aquí la línea inglesa en ese dibujo, el centro de la línea que se enfrentó a los morenos libres era los 200 soldados, no eran 200 total, era parte del 42nd Royal Highland Regiment. Eran los escoceses, los legendarios Black Watch. Los morenos libres tuvieron que tener disciplina,
paciencia, tesón, para poder retroceder ante ese fuego de veteranos, con todos esos elementos, los tres elementos, infantería, caballería y artillería, eh, montarse en sus canoas y perdieron mucha gente, pero imagínense. Y con la Pontones y Ganguiles se acercaron para apoyarlo. Y si uno estudia cuidadosamente los textos y más tarde mira el reporte de Francisco de Paula, parte de los daños que recibieron las fuerzas sutiles encajan con la artillería, que lo más seguro usaron metralla, no usaron bolas en ese intercambio en Miraflores. Yo traté de presentarlo lo mejor posible en estos dibujos. Vamos a seguir. Esto es interesante. Si miran a la izquierda, ven un muro con un portón. Eso es la tercera línea de defensa. Y a mi parecer, y esto no tengo mucha evidencia, pero sé que es en el sitio que es. Si miran en el mismo medio de la página, hay un dibujo largo, largo y una muro. Esa es la tercera línea de defensa. Y ese portón está exactamente al lado de la gasolinera grande en Puerta de Tierra. Y de hecho, a pesar de estar a una milla de la ciudad, se le llama Puerta de Tierra. Yo creo que tal vez en un momento dado se le empezó a llamar la Puerta de Tierra a ese portón, pero como no duró ni 50 años, es posible que ese nombre, hay muchas posibilidades, el nombre se transfirió a San Juan, o tal vez las dos se le llamaba así, pero definitivamente en la tercera línea había un portón y está representado aquí. Ese muro no es de piedra como los de San Cristóbal o el Morro, eso es tierra compactada con sillería, con piedras planas, protegiéndolo. Fíjense también que se construyó un espaldón, esto que vemos en el mismo medio de la página, que es un lomo de tierra para proteger el campamento que tenían en el mismo medio de la isleta. Vamos a avanzar, seguir. Eventualmente, llegamos a este punto y en el día 14, el día 13 en realidad, tienen ya 800 milicianos que vienen de toda la isla en Río Piedra, tienen 100 caballería de Guaynabo y 100 de Bayamón, tenían un cañón y se forman en columna y empiezan a marchar de Río Piedra hacia Torrey. Si uno mira las tablas del efecto de fuego, como a 1500 yardas es que deja de tener efecto la artillería de los ingleses en el puente de Martín Peña, que es casi exactamente donde está Popular Center. Y ahí se transforman de columna a lo que se llamaba en esos tiempos división, que es la línea ancha con los soldados y con dos alas de caballería. Y aquí se representa, quiero que noten el mismo arriba y en el medio, en la imagen de arriba de la izquierda, en el mismo medio que está el puente, noten que hay un boquete. Hay un boquete en el puente que si se mira desde el otro lado no se ve. Yo encontré la historia de los ingenieros británicos, encontré que pasé esa noche. Ellos no detonaron ese puente. Ellos metieron gente debajo y sacaron el keystone, que es lo que sostiene un arco, es lo que sostiene un arco y sacan esa pieza y se colapsa. Eso es un puente tipo Aurora, hecho de arcos que no son simétricos. Anyways, la cosa es que a las 2, 3 de la mañana sacaron el keystone y lo describen en la historia de los ingenieros, se les cayó encima y mató a varios ingenieros, otros cayeron en el agua, se estaban ahogando, mencionan hasta los nombres de los que salvaron a los que se estaban ahogando, pero lo hicieron de tal manera que el puente permaneció intacto. Entonces, ustedes por supuesto saben de Pepe Díaz, el mejor rey, el soldado que el rey tenía, pero nadie ha hecho un estudio táctico de qué fue lo que pasó. Porque si yo tengo 10 soldados y están tomando un puente y el que está en las Fuerzas Armadas sabe que si se mueren esos 10, los próximos 100 siguen. Y más en esa época que tenían que recargar el cañón, tenían que recargar el mosquete. Pero ¿qué es lo que pasó? Si vemos aquí, lo vemos de frente, lo vemos desde arriba.
cuando llegan al mismo medio del puente se dan cuenta de que no pueden pasar y están siendo acribillados por metralla, no bolas de cañón, sino metralla de los cañones ingleses. Los soldados que están detrás de Pepe Díaz, pues no sufrieron heridas menores con la metralla, pero se dieron cuenta que no podían avanzar. Por eso es que no siguieron, pero si tenían 800 soldados, pudieron haberse, si hubiera estado intacto el puente, les hubieran caminado por encima a los muertos, hubieran seguido. Y eso fue básicamente lo que ocurrió. Cuando llega la mañana, después que los ingleses se dan cuenta de que hay casi un regimiento completo en Atorrey, dañan los cañones, le clavan los cañones, le ponen un clavo en el oído del cañón para que no se pueda disparar y se retiran. Ahí sale la caballería, hay un relato que dice que Ramón de Castro estaba con ellos, y aquí está el montón de caballos llegando a la trinchera que está vacía. Aquí están inspeccionando los cañones. Llegan al campamento inglés, está todo quemado, y va la caballería detrás de los ingleses. Al mismo tiempo están retirando todos los pertrechos por si hay que volver a la ciudad, no dejarle nada a los ingleses. Sí menciona, sí se menciona que los vecinos, que pueden ser gente que vivía en el área, que estaba pendiente, y de hecho, la carta del capitán Stewart menciona que se podía comprar carne, por lo visto a los locales, y que hasta cuánto costaba. O sea que esa misma gente que más tarde vino a coger cosas que daron los ingleses, estaban vendiéndole cosas. O sea, y cogieron, se retiraron todo lo que había ahí, incluyendo la artillería. Y hay una lista de todo lo que encontraron. Y seguimos. Cuando llega la caballería a Torrecilla, descubren un epaulament, que es básicamente no es una trinchera, es como un lomo para morteros, para defender la retirada. Yo estaba mencionando que se acordaran de esos botes que se usaban de desembarco. Y lo que ocurre, ellos le sacaban los bancos, le sacaban todo lo de adentro, lo ponían uno dentro del otro. Esto estaba bien retirado, Torrecilla, si vemos el mapa arriba, está Torrecilla con la flota y tenían que caminar largo y tendido desde allá abajo hasta la playa de San Mateo. Por lo visto, algunos de los oficiales, habían 30 botes, parece que los usaron todos, decidieron usarlos para remar hasta la playa de San Mateo y no tener que caminar. Y Charles Doyle relata que le acaban de informar que un montón de esos botes se restrellaron en contra de los arrecifes, se desbarataron porque no eran fuertes y que se ahogaron grandes cantidades de gente, incluyendo el exchequer de la expedición, que es el contable de la expedición, el que le paga a todo el mundo. Iba así que termina la expedición, le echan, aquí enseña echándole cal a los muertos, recogiendo todos los muertos. Se ve el tren de artillería capturado, la gran procesión que la tracé de hacer lo más precisa posible, que se forma en la tercera línea y comienza con sus banderas y todo. Y después de este punto es sumamente importante porque toda esta gente, yo considero el final de este asedio un punto sumamente importante porque por las próximas 2 semanas, toda esa gente que vino de la isla, eventualmente las familias de ellos que vinieron buscándolo, vinieron de toda la isla, permanecieron juntos y se vieron las caras, toda esa gente de todos esos pueblos por primera vez en la historia. Hay que entender que se formaron en Atorrey empuñando fusil, uniformados, no eran jíbaros locos vestidos de blanco sin zapatos, eran soldados indoctrinados en disciplina prusiana de guerra del siglo XVIII, bajo la bandera de Carlos IV, y estaban listos para salvar la ciudad capital. Eventualmente se reúnen, se conocen,
se hablan, se intercambian ideas. Ir de un pueblo a otro en aquellos días tomaba 8 días llegar de Utuado a San Juan a pie. Aquí vemos en el mapa del centro abajo los pueblos que tenían unidades. No quiere decir que no había más gente de más pueblos. Es que ahí es donde estaban las unidades con los escudos del pueblo y vuelven a su pueblo de origen. Este es el mapa que estaba mencionando de 1801. Aquí están las líneas. Fíjense que no está, sí, está el campamento inglés, está todo, está bastante completo. Y estos son el mapa que dibujaron los ingleses 2 semanas más tarde. Es bastante preciso en relación a lo que ellos hicieron. Lo dibujó este señor que está aquí, Charles Shipley, que era el comandante de los ingenieros. Esto se le mandó al almirantazgo. Se hizo claro de la calidad del fondeadero, de donde anclaron. Se presentaron todas las posiciones de artillería, la dificultad los puntos fuertes de San Antonio y San Jerónimo, la dificultad del asedio a una ciudad con esa capacidad de mover pertrechos y provisiones y todo a través de la laguna. Y se presenta el caño de Martín Peña y la campiña, y también se menciona todas las piezas de artillería. Es un mapa muy bien hecho y un reporte bueno. Pero cuando consigo el diario de Charles Doyle, él describe todo, él le da nombres, él no sabía los nombres de los fuertes, y él menciona, aquí vemos en el medio donde estaba el campamento inglés. Le da nombres para uno poder tal vez leer. Yo hice este mapa para que uno pudiera leer el diario Charles Doyle y usarlo de referencia para ver de lo que estaba él hablando. Y de hecho, en un día, él se montó a caballo con varios otros oficiales y cruzaron Martín Peña, cruzaron a un campo de batalla, porque Torrey no era de nadie. O sea, y según él, entraron hasta 4 millas y hablaron con una persona. Este es el famoso Charles Doyle. Y aquí están unas imágenes de la libretita que yo encontré en la Biblioteca de Investigación Kenneth Spencer en Kansas. Y tiene todo, es muy completa. Y entonces este es el famoso diario que no tenemos que mencionarlo. También al final hay otra sección, lo que antes se llamaban los mensajes ilegibles, que los conseguí, arriba dice, y tienen, esto yo nunca los he estudiado con detalle, pero aquí hay mucha información. De hecho, hay un oficial, José López, que estaba a cargo de 80 hombres. Yo no creo que hay relación, pero es bueno oírlo. Y hay otros reportes de Mascaró y el de Paula, Francisco de Paula, y la bibliografía. Y entiendo que tal vez hay preguntas o cualquier duda. 8:30, qué bien. Nos dio el Sí, tiempo. José, saludos, Sí. excelentísima presentación y también bien interesante este tema, ¿verdad? Yo sé que hay varias publicaciones, pero ninguna así que vaya tan al detalle como la que tú presentas. Y de hecho, por ahí viene la primera pregunta que dice, ¿cómo surge tu interés por este acontecimiento histórico? Bueno, aquí que se invoca el mito y la leyenda, pero la cosa es que ocurrió. Mi hermano vive en Colorado y yo estuve 12 años fuera, pero un día, y era raro que estuviéramos todos en la isla. Esto fue en los 90, yo creo, tarde en los 90, tal vez el 2001. Estábamos todos en el Morro, que también es raro porque cuando uno vive aquí, pues no necesariamente mucho. Estaba mi hermana, estaba todo el mundo. El cielo estaba azul, las nubes eran blancas y se veía el sol. Y entramos al Morro y hubo un relámpago en el medio de un día soleado que le dio al faro. Y todos nos agarramos las manos. Y no pasó una semana que se pareció un señor Calderón en el negocio. Yo tenía en la Dominic, en esos días hacíamos cosas allí, libros y cosas. Y él hacíamos reducciones y ampliaciones, qué sé yo.
Y él le pidió a mi hermana que le hiciera una duplicado de una cosa bien grande que él tenía, y ella empezó a hacer, y mira, y dice: "Oye, en este árbol genealógico está mi abuelo". Y el árbol llegaba hasta 1778, un tal Juan Becerril. Y ahí es que yo estaba ya trabajando por 28 años con don Ricardo, pero en particular nunca tuve un interés en el siglo XVIII o estas cosas. Una cosa llevó a la otra, me puse a leer, me puse a mirar, y entonces originalmente tenía un interés en crear un grupo de músicos, pero no tuve éxito, era muy difícil, había mucho que yo no sabía. Y eventualmente conocí un grupo de recreadores históricos de los Estados Unidos, y con un grupo de gente, y entre todos pues fundaron un grupo de recreadores históricos, que entonces me dio el vehículo para estudiar ciertas cosas sobre todo esto. Tenía el interés, pero todavía no estaba la idea. Entonces un día me agarré a don Ricardo y me dio la última copia del libro de San Jerónimo, que era el Museo Militar de Puerto Rico, y me lo dedica con la esperanza de que y hay que entender, yo no tengo credenciales y títulos, capacidad para convocar la prensa, caudal, o sea, las cosas que hacen falta para mover cielo y tierra para hacer cambio. Yo sí tenía él me lo dice claro, tiene una destreza, y es que tú puedes diseñar cosas que todo el mundo entiende, y la encomienda era educar, buscar la manera de crear algo que cualquier persona pudiera apreciar, o en su aspecto o en la profundidad de la información que contiene. Y ese era el reto. Cómo uno hace una publicación que tiene la apariencia de un coffee table, porque los libros son grandotes de mesa de tomar café, que son todas fotos y no tienen profundidad, pero al mismo tiempo un libro que sirve de referencia, que tiene suficiente profundidad e investigación plasmada en las páginas para que le sirva o que sirva de instrumento. Pero más importante que eso, que tenga un aspecto y una calidad que lo hagan perdurar. Y por aquello que yo mencioné de las 2 semanas donde todo el mundo estuvo junto de toda la isla, yo siempre pensé cuando surgen los 500 años que este es una gran publicación para celebrar esos 500 años, porque es un punto donde la gente se conoce y se empieza a crear, o ya existía lo más probable, el puertorriqueño, la manera que somos. Y el hecho que fue una victoria, muchas cosas que se suman. Empieza a deteriorar la salud de don Ricardo, y se hace claro que pues, las cosas que él me pedía cobraban más importancia, empecé a trabajarlo. Me tomó 15 años la investigación, diagramar todas esas páginas, diseñar todas las páginas. No tomó más de un año, porque es lo que yo hago, yo sé hacer libros, pero los dibujos tomó como 2 años, porque cada una de esas imágenes toman como de 12 a 16 horas el render. Y esas no son, uno las mire, se ve bien bonito, pero no son fotos realísticas como los de Andy Rivera, que son extraordinarias. Se ve la ola y se ve la mugre, se ve todo. Sí, perdón, la diferencia de programa es que yo uso Lightwave, y Lightwave me permite, primero que tengo que hacerlo todo, pero me permite añadir una cantidad inmensa, aunque sacrifica la precisión, no es un estudio arquitectónico. Sí me permite añadir una cantidad grandísima de piezas, sacrificando entonces la precisión, pero eso me permite contar una historia con estas imágenes, que son más de 100 imágenes. Entonces el libro surge de eso que quería don Ricardo que yo hiciera, que yo al principio pues, pensé que tal vez no tenía la capacidad de hacerlo, pero al salir este libro, la verdadera prueba es primero que este libro que cobre se reproduzca una buena imagen como un recurso, y al acabarse la primera edición, que se tiene una segunda edición con números mucho más grandes, miles, para reducir el costo por unidad
y entonces así hacer que se haga más disponible, porque este básicamente es una edición de lujo, pero a veces uno tiene que abordar las cosas de esa manera para que se cree un ancla, para que agarre, para que cree un interés. Oh, súper. De hecho, contestaste dos preguntas adicionales, que Sí, una era cuánto tiempo te tomó realizar el trabajo y sí, el sí. otro era que querían saber qué tipo de programa utilizaste para Se, las imágenes. se usó Lightwave. Lightwave se usó para hacer Starship Troopers, Sliders, Titanic, pero Lightwave ya no está considerado uno de los principales programas, aunque todavía lo usan, pero uno ya llama a la compañía y no tiene technical support porque han surgido otros mucho mejores. Sí, sí. Pero el poder de este programa es la capacidad de tirar. Hay que entender, cuando uno hace este programa es para hacer video, para hacer película, televisión y cine. Y cuando uno hace movimiento, cuando uno hace cine, es 30 frames por segundo, 30 imágenes por segundo. Yo hice una sola y me tomaba 12 horas, de 12 a 16 horas. O sea Wow. que si yo tengo que hacer 30 para un segundo, ¿por qué por segundo 30? Porque el ojo, por eso es que Edison setió sus generadores a 60 Hz. El ojo retiene una imagen por una sobre 57 de un segundo. Entonces uno tiene que refrescarla para que se mantenga la imagen. Pero sería imposible hacer video de esto, por lo menos con los recursos que tengo ahora. Andy lo Mira, hace. mencionaste que pues, estuviste trabajando con don Ricardo por una cantidad de años. ¿Cuál era tu función con él? ¿Tú eras No, cartógrafo? no, no, yo soy cartógrafo de Optical Fiber, una compañía de internet, pero yo hacía libros, en realidad comencé, la primera vez es un trabajo, no fue la primera vez, yo había hecho cosas con él antes, pero empecé a hacer mucho más cuando se creó el Museo de las Américas, que Sí. estábamos rotulando cosas, se hizo el Museo del Negro, se hicieron afiches, libros, y él me llamaba, yo me sentaba y yo no les voy a mentir, o sea, él lo hacía conmigo porque yo se lo dejaba bien barato y yo entendía que a mí me convenía porque me ponía en el mapa. Y yo no estudié arte, yo estudié física, pero tuve tuve ¿cómo se llama? Un aprendizaje con un tipógrafo de la vieja escuela cuando se usaban Mergenthalers y las máquinas grandotas que hacían tipografía. Y yo soy muy buen tipógrafo, lo considero que soy buen tipógrafo, ¿verdad? El buen tipógrafo y buen diseñador es invisible. Él hace las páginas y no se ve, no se Sí. nota. Ese es lo que prueba que hay un buen diseño. Que uno no lo nota, uno mira la página y es agradable y tiene sentido. Pero hice mayormente libros, hicimos afiches, rotulamos museos. Ya al final de los días o me llamaba Isabel o me llamaban de allá y él estaba arriba yo ya no iba a la oficina, iba a la casa y él me mandaba a averiguar cosas, me, me mandaba de espía. Y como yo no era académico, yo estaba en la periferia de esos círculos, pues me miraban y no veían nada. Así que era perfecto, era el mejor disfraz. Y para mí él fue casi 28 años y él me enseñaba muchas cosas. Yo no a la mitad del tiempo no sabía ni por qué. Ahora miro para atrás y me doy cuenta que me estaba formando tal vez para este momento. Este no es mi primer libro. Yo he hecho otros libros de estadística. Es un compendio Ujú. comparativo que son 4 tomos y 6.000 páginas. No hay una sola, hay mapas, hay tablas, no hay colores. Y uno, si uno quiere dormir, uno lo abre así, que hay dormido. Es números, números y estadísticas. Mira, José, Sí, me preguntan me están preguntando que si sí. tienes alguna de estas imágenes que están aquí, si alguna es tu favorita o Am, alguna fue la que más trabajo te dio. ¿Cuál? hay una, déjame ver si la encuentro.
no me acuerdo en dónde es que está, nada más. Ahí, no necesariamente porque es la más precisa, porque le he encontrado errores Sí, y después que uno, después que uno dibuja, déjeme avanzar para yo creo que déjame ver si me encuentro, estamos llegando. de hecho también me preguntan, ¿verdad? Y digo, Así, suena graciosa esta pregunta, si ajá. coleccionas soldaditos de plomo, ¿no? Eso nunca me atrajo. Yo tuve cañones y tenía ya, tengo licencia de pólvora, de manejar explosivos, porque hay que tenerla para disparar cañones. Tengo cañones de bronce, de hecho, tengo que dispararlo el 5 de diciembre. Estamos llegando. Este, a la iglesia de San Mateo. Pero no, nunca me atrajo. Hay gente que se dedica a eso y Sí, tiene unos dioramas gigantescos, pero de hecho no, hay no. clubes de coleccionistas de soldaditos de plomo. Este, Yo trabajé en una planta de energía eléctrica en Michigan ajá, y guiaba hasta Indiana todo el fin de semana a una, llegaba hasta South Bend y cogía hacia el este hasta el otro pueblo que se me olvida el nombre, y tenían estoy buscando la imagen, tenían un almacén, un edificio de 5 pisos, esos ladrillos, y sí, en el quinto piso arriba, que estaba vacío, se lo alquilaron a un grupo de gente que jugaba juegos tácticos así gigantescos, en unas mesas, y había un juego napoleónico, eran los de la gente de campo peleando con tropas en contra de Napoleón. ah, Esta imagen que vemos abajo a la derecha es una de mis favoritas. Si la coge un artista y la critica, alguien que tal vez dibuja y tiene tal vez más talento, pues va a notar que los individuos se repiten mucho, son rígidos, no hay mugre, todo está súper limpio, pero demuestra la intensidad de lo que está ocurriendo. Y lo más seguro había menos gente porque los ingleses tenían la capacidad de poner una bola de cañón por las puertas del fuertecito, abajo a la derecha, y si uno se paraba en el lado dentro del fuerte, la bola se lo llevaba. O sea que no sí, había, no había dónde ir al baño, no había dónde dormir. Tenía una canoita para montarse para ir a dormir o descansar. Este sitio fue sumamente intenso y fue el fuertecito que pudo. Sumamente extraordinario lo que pudieron hacer con tan poco. Em, pero yo creo que esa siempre ha sido mi imagen favorita. wow, Se ven los instrumentos, se ve la cabria, que es el trípode para levantar los cañones, y creo que la dibujé mal, pero ya muy tarde, ya está sí. dibujada. Detalle. Mira, Sí. preguntan, ¿existen datos sobre compañías de músicos militares durante la campaña? Bueno, yo traje un grupo, yo traje un grupo de pífano y tambor, flauta y tambor, porque estoy convencido de que hay que entenderle que en las Navidades la ciudad era el único sitio seguro e iluminado, el resto de la isla, a Sí, pesar que había pueblos y iglesias y todo, era una selva oscura. Aquí venían para las fiestas en Navidad y daban órdenes de poner bujías, que son unas canastas de acero o camisas de brea o algo que tenía una llama, linterna, iluminar la ciudad, y la gente se vestía lo mejor posible y venían los únicos músicos que andaban por ahí, eran los músicos de pífano y tambor y los músicos de la iglesia, que era chirimía y bajón, e iban a tocar a todas las clases y de ahí que surgen los aguinaldos. Y entonces pues se transforma la música. Yo nunca acabé de eso, le toca a los que estudian música e historia, ver esa transformación y por supuesto, la transformación del tambor europeo, tal vez añadiéndole el ritmo africano y todas estas cosas. Eh, pero hay algo más interés que después que acaben esto, cualquier persona puede ir. Saben que Campeche era parte del regimiento fijo, era músico, pero no era sí, músico
pífano, la flautita del agua así, o Sí. tambor, él tocaba bajón y chirimía. Chirimía siendo una flauta árabe, que es una flauta de, no la tengo una abajo, es una flauta de madera o bambú, Ujú. no bambú, pero de madera con un pitito de metal, y el bajón es el antiguo obo. Y si uno va a YouTube y hace una búsqueda de chirimía y bajón, todavía la música que tocó Campeche en la iglesia para el regimiento, hay grupos que la tocan en España, que yo creo que sería interesante revivirlo aquí, que lo pueden hacer después de esto, pueden chirimía, CHIRIMIA, y bajón, y es lo más interesante porque una de las pinturas de Campeche hay una partitura de música, y hace muchos años escribieron un artículo en la revista de la Academia de la Historia, porque trataron de estudiar qué era esa música, y la música de chirimía y bajón a veces suena como una marcha triunfal, tiene diferentes aspectos la música, pero si van a YouTube van a ver diferentes grupos tocando. Todavía se mantiene la tradición en España. Otra pregunta, de todas las acciones durante el asedio, ¿cuál fue la que más te llamó la atención o tu favorita? Como me Ah, preguntan. bueno, yo creo que hay tres en realidad, y yo no creo que se puede, son diferentes categorías. El asalto a la trinchera inglesa es un ejercicio de táctica perfecto, elementos de sorpresa, todo lo tenía, lo único que metieron la pata es gritar, según Doyle, que hubiera matado más gente. Por cierto, Doyle, el diario de disposiciones lo pone bien bonito, entraron, mataron, capturaron y se fueron, pero Doyle describe los cuerpos y lo que encontró donde estaban las canoas, porque cuando llegaban las canoas, los soldados que capturaban no querían irse, se ponían a pelear y los picaban. Eh, o sea que esa es un ejemplo táctico interesantísimo, engañar al enemigo, tomarlo de sorpresa, todo eso. La retirada de los morenos libres de Miraflores es de gran interés necesita más atención, porque resulta, y esto es importante, y no estoy seguro, tengo mis dudas, pero resulta que el Córdoba, el oficial blanco que estaba a cargo de los morenos libres y los convenció, porque le daba órdenes, y ellos tenían que seguir las órdenes, eran soldados, de seguir hacia Miramar. Era el mismo Córdoba que publicó el diario de exposiciones y habló mal de los morenos libres, dijo que esa gente era así. Y a mi parecer, enfrentándose en retirada a los que se enfrentaron, que es el 42nd Royal Highland Regiment, el legendario Black Watch, y mantener disciplina y poder retirarse, es extraordinario. O sea, que demostraron gran capacidad como soldados, a pesar del error de su oficial. Y entonces, esa yo la considero, la primera es un ejemplo, un gran ejemplo táctico. La segunda demuestra de lo que está hecho la gente, que pudieron retirarse y no los capturaron y los mataron a todos. La última es la carga de caballería sobre la infantería alemana, porque es lo inesperado, o sea, y de hecho sigue siendo un misterio hasta que tal vez un día, digo, está la Piñero, el Expreso, que es una zanja grandísima, y sabe Dios si una excavadora se llevó todo, pero yo me sospecho que está más cerca de Río Piedra y tal vez es la misma universidad en el frente. Un día tiene que encontrarse un yacimiento con un montón de soldados, puede que tengan sus correajes todavía u otras cosas. Los zapatos tenían clavos, pero no clavos de clavar, tenían clavos en la suela para darles más tracción. Los correajes, chapas y cosas que tenían, tal vez un día eso se va a encontrar.
O sea que hay tres acciones interesantes. Hay cosas menores y tienen que haber ocurrido muchas cosas de las que nadie sabe. Y entonces están las pequeñas sorpresas. En el diario de exposiciones menciona como 2 fragatas dispararon a San Jerónimo, pero en el diario de Dole menciona que un capitán Byrne, creo que se llama, siempre se me olvida el nombre, eh, estaba bebiendo con los capitanes de esas 2 fragatas y les dijo que él iba a acercarse más que ellos. Efectivamente, se acercó, disparó, no tuvo efecto y se retiró y ganó la apuesta. Pero lo interesante es que ese capitán, capitán Byrne, creo que se llama, eventualmente ascendió a ser capitán de la flota británica. Admiral, no capitán, almirante de la flota, de toda la flota británica. O sea que mucha gente, los oficiales que vinieron aquí, era un who's who de quién eran los oficiales en esa flota, pero tú sabes que hay una cuarta, vamos a llamarle batalla o acción, cuando desembarcan los ingleses en Torrecilla, es temprano en el día, desembarcan. Cuando Doyle le toca desembarcar, ya era tarde, ya estaba oscureciendo, no tanto, pero era tarde. Y de momento ven del mangle destellos que parecen pues los disparos de fusibles de chispa y se forman y empiezan a avanzar y disparar y ven los destellos de disparos de vuelta y disparan y empiezan a avanzar y se meten en el mangle, ven los disparos, se está oscureciendo, muchos disparos, disparan de vuelta y se van acercando y eventualmente están entre medio de todos los disparos porque lo que estaban viendo era un montón de luciérnagas. Y eso está en el diario de Charles Doyle. Wow, wow. O Don sea, José, ajá. dígame. No, Ajá. no, 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 déjame ver si tengo alguna otra pregunta. Félix Rivera, saludos, José López. Gran Félix. Sí, a nombre de los recreadores de historia de Puerto Rico, tu libro lo utilizamos como fuente de referencia para recrear ciertos aspectos históricos. Excelente libro, excelentes ilustraciones. Los recreadores históricos de Puerto Rico los usé yo de referencia para escribir el libro. Ah, pues de parte y parte. Así es. De hecho, esta historia suena como para una película, ¿no? Bueno, lo más interesante, en una de las recreaciones, yo no sé, Félix se acuerda, estábamos frente al morro y estaba el gran Benicio del Toro. Y no le hablaba nada, no dijo ni pío, no dijo una sola palabra. Y todo el mundo se retrató con él y lo saludó y él sonreía. Y tenía 2 amigos que estaban tomando video y fotos. Sí. Lo que mucha gente no sabe es que el gran Benicio del Toro es descendiente del coronel Teodomiro del Toro, comandante del fuerte de San Jerónimo durante el asedio. Todos estamos ahí, en algún sitio. Wow, wow. Vamos a ver si algún día. Sería una gran No, película. yo sé que la idea la habrá pasado por la mente. Ahora hay que Así ver es, si consigue los recursos para llevar esta historia al cine, ¿verdad? Porque, así es. Esa y wow, otra. esa y otra. Yo- Pues, don José, le sí. agradezco grandemente su tiempo, ¿verdad? Con nosotros hoy. Oh, Ha gracias a sido una ustedes. excelentísima presentación. Yo sé que nuestro público lo ha disfrutado. Ah, mira, Félix Rivera dice se podría hacer una serie y es correcto. Así es. Él quiere Sí. protagonizar, cambiar de profesión. Pero nada, don José, gracias un montón. Sigue escribiendo, vamos, sí, se podría hacer una serie, sí, fue lo mismo. Pues don José, gracias por el Oh, tiempo, gracias a ustedes, lo gracias. felicito por este excelentísimo trabajo. Sé que quedan copias, ¿verdad? Por lo menos las he visto en la librería Si El van, Laberinto. sumamente importante, si el laberinto, también Norberto en Plaza, y si Sí. van pueden ir directo a edicionespuerto.com, que es donde uno lo ordena, y también pueden ir a mi website, que es
www.sanjuan1797.com. Está el enlace a comprar el libro por internet, está la conexión al archivo digital que ahora está accesible, Sí, y hay un video de gente que evalúa el libro y también están las dimensiones del libro. Y esto es gratis, esto que ven en pantalla es en el archivo digital de Puerto Rico, lo pueden acceder. Por cierto, este es gratis, pero un año antes como yo estaba consciente del costo del libro y que no todo el mundo podía, y un año antes yo lo publiqué en un website que se llama issuu.com y en 12 partes, cada una $4.99. Pero al no tener mucho dinero para publicidad, pues se vendió, pero nunca reemplaza el libro. Y estamos tratando lo imposible para que haya una segunda edición y se venda en los castillos wow, wow, a un interesante. costo más bajo. Sí. Pues nada, don José, gracias y nada, estaremos en conversación y mucho éxito en todos sus futuros proyectos. Gracias a mí, gracias a toda la audiencia por haber Pues, pues estado con gracias. nosotros. Buenas noches y gracias a nuestro público. Buenas noches a todos.